Capítulo 1. Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. Marta Sabariego Puig y Rafael Vizquerra Alsina. Objetivos. Inciso A. Identificar las características. Inciso B. Conocer los elementos y funciones. Inciso C. Reconocer los tipos de métodos. Inciso D. Presentar la investigación. Y por último, inciso E, presentar algunos criterios. Esto basado en la investigación, el conocimiento, en métodos y en clasificación, lo que nos lleva a distintas modalidades de nuestra investigación educativa. La investigación científica es la inquietud por explicar y comprender el sentido de la realidad y el mundo que nos rodea. Esto es una actividad específicamente humana y ha sido una constante a lo largo de nuestra historia, cambios que ha habido en la humanidad y en nuestra sociedad actual. La investigación es una actividad que realizamos diariamente. Investigar, detectar el problema, nos lleva al proceso de la investigación. Por ejemplo, cuando queremos llegar a un destino, detectamos diferentes rutas posibles hasta llegar a la ruta que nos implica menor tiempo para llegar a nuestro destino. Kerlinger, 1985, define la investigación como una actividad sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas. Una vez que ya investigamos, podemos adquirir el conocimiento de nuestro interés, como por ejemplo, a realizar un experimento o una receta de cocina. Nos llevan diferentes procesos hasta lograr el resultado que nosotros queremos. Esto nos lleva a un método científico y que a su vez desarrolla la ciencia. El conocimiento científico y el concepto de ciencia. Está basado en diversos autores: Arnau, Bartolomé, Colas y Buendía, Mateo y Vidal. 1. Tiene origen empírico, arranque de la observación. 2. Aplicación del método científico, rigurosidad y sistematización. 3. La objetividad, corresponde a la realidad del objeto. 4. Carácter analítico, aproximación a la realidad. 5. Especialización, diferentes enfoques basados en el mismo objeto de estudio. 6. Duda metódica y autocorrectivo, validación del conocimiento. 7. Hipotético e incierto, nunca se está seguro de haber alcanzado la verdad. 8. Preciso y comunicable, un lenguaje claro, entendible para todo el mundo. 9. Práctico y útil, servir a las necesidades sociales y a la realidad donde se desarrolla. Para algunos autores, el objetivo fundamental de la ciencia es la teoría, a través de describir, explicar, predecir y controlar. Para continuar, el conocimiento científico en educación. La singularidad dentro del proceso educativo es entonces una característica particular de los individuos de elegir un fenómeno social con leyes que se puedan predecir y ser controlado, con temas que realmente te interesen, que sean temas reales y que beneficien a la sociedad, buscando que se resuelvan problemas. Entonces, lo que busca la ciencia es desarrollar interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica, y así contribuir al cambio y la mejora de las condiciones de vida. De este enfoque, se dice que la investigación tiene un carácter ideográfico, es decir, que son seres únicos e irrepetibles, y se caracteriza por estudiar lo particular e individual sin pretender establecer leyes generales. Aquí entraría las características de la metodología cualitativa, cuyo énfasis está en la profundidad y la comprensión de fenómenos, y se trata de descubrir tantas cualidades como sea posible. Entonces, la ciencia no es trascendental, sino más bien histórico, relativo y dependiente del contexto. Método científico. El método es lo que caracteriza al conocimiento científico y la ciencia es el resultado de aplicar al método científico a los problemas resolubles. Pero, ¿cuál es el método científico y qué características tiene? Podemos definir a los métodos como los diferentes modos o procedimientos utilizados en la investigación para obtener los datos que se utilizan como base para la inferencia, la interpretación, explicación, la predicción de la realidad. Admitiendo esto, se pueden distinguir tres estrategias o métodos: método inductivo, método deductivo y método científico. El método inductivo, su objetivo es formar leyes o reglas científicas a partir del estudio sistemático de unos casos individuales y la generalización de esta observación siguiendo este proceso. 1. Recogida de datos,
2. Elaboración de categorías básicas. 3. Establecimiento de asociaciones. 4. Comprobación de estas regularidades. 5. Y obtención de una estructura de generalización. Es importante resaltar, desde la lógica inductiva, la observación es la base de la ciencia. El criterio de la demarcación entre esta y la pseudociencia, es decir, la evidencia empírica para demostrar su valor de verdad. Contrariamente, el método deductivo. Este está basado en el gilocismo aristotélico y la dirección que sigue para elaborar teorías de lo universal a lo particular y real. El investigador parte de una teoría o ley general con la finalidad de ampliarla, precisamente contrastarla con la realidad. Para ello, debe de seguir unas secuencias lógicas a través de un proceso lógico-deductivo aplicable. Para finalizar, les voy a hablar un poco sobre el concepto de ley, teoría y modelo. Una ley es una relación constante entre dos o más variables que expresan una generalización basada en una confirmación empírica. Su función es controlar y predecir los fenómenos o la realidad del objeto de estudio. Gibson, en 1974, nos dice que hay tres tipos de leyes: leyes deterministas, leyes probabilísticas y leyes de tendencia. Las leyes determinísticas expresan una relación constante y necesaria entre los fenómenos aplicables. Es decir, su expresión nos dice: fenómeno antecedente tiene que suceder el fenómeno consecuente, A y B. El calor dilata a los metales. Las leyes probabilísticas y las leyes de tendencia son las que se utilizan más en el campo de educación, ya que la ley determinada es más limitada. Las leyes de probabilística se extraen de aplicar la estadística en la investigación científica y nos permiten afirmar con cierto nivel de probabilidad las relaciones entre los fenómenos educativos. A esto lo denominamos hipótesis. Las leyes de tendencia son microhipótesis. Su relación es descubierta desde la práctica educativa. Esta fue nuestra participación. Por su atención, gracias.